iglesia. God bless you, church. Dios le bendiga más. God bless you Es un more. privilegio para mí poder estar aquí en la casa de Dios una vez más. It's a privilege to be here in God's house along with all of you. Para los que no me conocen, como dijo el ministro, aquí su servidor Wilber Rodríguez. For those that don't know me, my name is Wilbur Rodriguez, Y la verdad que me gozo poder estar aquí and I feel very happy to be here y ver nuevas caras. and see juntamente new con faces eso. today. Dios le bendiga, Dios le God bless guarde. you, and may God protect you. Amén. Amen. No quiero gastar mucho tiempo porque la verdad esta palabra conlleva mucho. I don't want to take too much of your time because this is a very heavy word today. Y quiero que por favor me presten atención. And I would like for you guys to pay very close attention. Rápidamente vamos a ir a la palabra del Señor, We're going to open our Bibles al libro de los Romanos, to the book of Romans, su capítulo 5, chapter 5, versos del 3 al 5. verses 3 to 5. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Once you have it, please say amen. Amén. La palabra del Dios Trino se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. The word of God is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Dígale al que está a su lado, Tell the person sitting next to you, un carácter formado en medio del a sufrimiento. character formed in the midst of suffering. Vamos, dígale al que está a su lado, Tell the person sitting next to you, un carácter formado en medio del sufrimiento. a character formed in the midst of suffering. Puede sentarse, You may be iglesia. seated. Padre, te damos gracias en este hermoso día, Señor. Entendiendo, oh Dios, que tú eres el soberano, el infinito y el eterno. Solamente somos vasos en tus manos, Señor. Te pido, Señor, que me uses conforme a tu voluntad y que las palabras que salgan de mi boca no sean las mías, sino las tuyas, Señor amado. Y que esta iglesia pueda ser bendecida a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. ¿Qué es el sufrimiento? What is suffering? El sufrimiento es una experiencia profunda que puede manifestarse a través del dolor físico, Suffering is a deep human experience that can manifest through physical, emocional emotional, o espiritual. or spiritual pain. Es ese peso que muchas veces trae tristeza, angustia, frustración y miedo. It is that weight that often brings sadness, anguish, exhaustion, frustration, or a sense of loss. No solamente se trata de heridas visibles, It is not only the visible wounds, heridas que vemos en el cuerpo, wounds in the body, sino que también es una lucha en el corazón but also the internal struggles of the heart y en la mente que afectan and of the mind that affect nuestro ánimo y nuestra esperanza. our spirit and hope. Desde la perspectiva de la fe, From the perspective of faith, el sufrimiento también puede ser visto como un proceso en el que Dios trabaja en nuestras vidas. suffering can also be seen as the process through which God works in our lives. Y estamos claros que nadie quiere pasar por pruebas, And we are clear that we don't want to go through trials and tribulations. pero muchas veces el sufrimiento nos lleva a depender más de Dios. But sometimes those sufferings help us depend more on God. Fortalece nuestro carácter, It strengthens our character, aumenta nuestra fe increases our faith,
y nos acerca a su propósito. and draws us closer to His purpose. La Biblia nos enseña en medio de las dificultades, The Bible teaches us that in the midst of these difficulties, Dios no abandona a sus hijos, God does not abandon His children, sino que permanece presente, but remains present, dando consuelo, fortaleza y esperanza. giving comfort, strength, and hope. Ahora le haré una pregunta a ustedes. So I'm going to ask you guys a question. Si nunca hubiéramos enfrentado sufrimiento, ¿seríamos capaces de desarrollar fuerza, resistencia y carácter? If we had never faced suffering, will we ever be able to develop strength, endurance, and character? No me responda, quédese con eso. Don't respond just yet. Keep En that in. la vida muchas veces son los momentos difíciles que nos enseñan las cosas más valiosas. In life, it is often those difficult moments that teach us the most valuable lessons. El sufrimiento, aunque duro, Suffering, though painful, tiene la habilidad de ayudarnos a crecer, has the ability to help us grow, ser más pacientes y comprender mejor a los demás. become more patient, and better understand others. El sufrimiento por sí mismo es malo Suffering in and of itself is not good porque trae dolor, trae momentos de amargura, because it causes pain and discomfort and anguish, pero es necesario para el crecimiento. but it's necessary for growth. No se trata de adorar al dolor, It's not about worshiping pain, sino de verlo como una herramienta para la transformación. but understanding it is a tool of transformation. Tenemos una mala forma de pensar o de entender el sufrimiento. We have a bad habit of understanding pain. Cada vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, When suffering enters our lives, nosotros de una vez queremos ir y reprender al diablo. we automatically want to go and rebuke the enemy. Esto no viene de Dios. This doesn't come from God. Esto viene del diablo porque él me quiere destruir. This comes from the devil because he wants to destroy me. Pero es un mal pensamiento que se nos ha plantado desde un largo tiempo. But that's a wrong mindset that has been ingrained in our minds. Porque desde que tengo uso de razón, Because since I was really young, el sufrimiento significa que es algo maligno. suffering to us meant that it was going to destroy us. Por eso vemos a tantos creyentes que no saben cómo lidiar con el sufrimiento. That's why we see so many believers that they don't know how to handle pain. Y cuando se encuentran en sufrimientos, no saben qué hacer. And when they find themselves in suffering, they don't know what to do. Y solamente porque no entienden, se lo pidan a Satanás. And because they don't understand it, they blame the enemy. El problema mayor no es el sufrimiento, The greatest problem is not suffering, sino que tú haces cuando llega. but what do you do when suffering comes? El enfoque no es solamente en el dolor que yo siento, The focus is not only on the pain that we feel, sino que aprendemos de él. but what we learn from the pain. La Biblia es clara. The Bible is clear. Los sufrimientos son inevitables en esta vida. Suffering is inevitable in this life. Por eso Jesús se refiere, la Biblia dice, en este mundo tendrás aflicciones, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. That is why Jesus said, in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Me llama mucho la atención What deeply catches my attention la habilidad del creyente ignorar las cosas que para nosotros no es beneficiosas. is the ability as us believers to ignore the things that do not seem beneficial to us. Esta acción es sumamente peligrosa. This is extremely dangerous. Por eso, el gran porcentaje de los creyentes se sienten perdidos en momentos difíciles That is why a large percentage of believers do not know what to do in the middle of difficulties por falta de enseñanza bíblica. because of lack of biblical knowledge. No estamos enseñando a los creyentes a entender que el sufrimiento es parte de la jornada de la fe. We're not teaching the believers that suffering is part of the walk with Christ. Y por eso muchas veces nos sentimos que Dios nos está castigando cuando estamos en procesos. That's why we feel like we think that God is punishing us in our path, Que Dios no está con nosotros. that God is not with us, O que es una consecuencia de nuestro pasado pecaminoso. or it is a consequence because of our past lives. Pero Dios quiere que ustedes entiendan hoy, But God wants to understand today, que God wants us to understand today
que el sufrimiento viene a producir resistencia que desarrolla firmeza de carácter. Los- Yes, but today God wants you to understand that suffering produces endurance, and endurance develops strength of character. Y ese carácter fortalece la esperanza de nuestra And that salvación. character strengthens our secure hope of Y salvation. esa esperanza no trae decepción. And that hope will never end in disappointment. Hoy podremos ver a través de los ojos del apóstol Pablo Today we're going to see through the eyes of Paul the Apostle que el sufrimiento tiene propósito. that difficulties have purpose. Quiero que le diga al que está a su lado, I want you to tell the person sitting next to el you, sufrimiento no es el final. suffering is not the end. Dígale al que está a su lado, Tell the person that's sitting next to el you, sufrimiento no es el final. suffering is not the end. Muchos hemos leído la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, Many of us had read Paul's letters in the church in Rome, pero muchos no sabemos por qué Pablo sintió la necesidad de escribirle acerca de este tema. but many do not know why Paul felt the need to write to them about this La subject. pregunta sería, The question is, ¿qué estaba pasando la comunidad en Roma? what was happening in the Roman community? ¿A dónde estaba Pablo? Where was Paul? ¿Y qué estaba pasando Pablo en ese momento cuando le escribió? And what was Paul going through as he was writing? ¿Y cómo esto nos ayuda en el día de hoy? And how does this scripture help us today? Que la verdad es que la iglesia de Roma no estaba en calma. The truth is that the church in Rome was not in peace. Estaba bajo tensión, It bajo was- presión, It was under a season of tension, of pressure, incertidumbre uncertainty, y una presión social and, sumamente grande. and an intense social pressure. Problemas entre los judíos creyentes There was a conflict between the Jewish believers y los creyentes gentiles and the Gentiles that converted. acerca de creencias, Then they were conflicting regarding tradiciones y creencias. traditions and beliefs. Y para ponerla más difícil, And to make it a little more difficult, la iglesia estaba establecida the church was already established en medio del imperio romano. in midst of the Roman Empire. Un ambiente pagano A pagan environment donde Dios no estaba, where where God wasn't there, que había idolatría where idolatry was found, y entre eso culturas que no eran conforme a lo que Dios quería para su pueblo. in addition to that, cultures that God never approved for his people, Y valores que no honraban a Dios. and values that didn't honor God. Aunque la gran opresión que la iglesia en Roma pasó iba a ser más adelante, todavía había rechazo social, presión cultural y discriminación. Yeah. Although the great persecution would come later, there was social rejection, cultural pressure, and discrimination. Muchos estaban luchando con su fe, Many believers were fighting with their faith, preguntándose que si era necesario pasar por todas estas cosas que ellos estaban pasando. asking themselves, is this really necessary for me to go through? Preguntándose por qué nosotros estamos pasando por esto. Questioning, why are we going through this? No era una iglesia perfecta, It was not a perfect church. era una iglesia bajo presión. It was a church under pressure. Ahora, podemos ver lo que la iglesia estaba pasando, Now we can see what the church was going through. pero qué estaba viviendo Pablo. But what was Paul living? Que como líder That as a leader, tienes que escribirle acerca de un problema you need to write about a problem que está pasando la iglesia that's happening within the church cuando él mismo está pasando lo de él. when he himself is going through his own Pablo trials. tuvo que quitar su mente y su alma de lo que le estaba Paul pasando needed to remove his mind and soul of what he was going through para darle algo a una iglesia to necesitada. give something to a church that was in need. Y aunque él no estaba en la cárcel en ese momento, And even though he wasn't in jail at the time, su vida estaba llena de dificultades reales. his life was filled with real life difficulties. Líderes religiosos judíos que no creían en lo que Dios puso en él, Religious leaders that didn't believe what he thought was supposed to be taught. perseguidos por la autoridad romana Persecuted by the Roman authorities, y también perseguidos por aquellos que no creían en su mensaje. and also persecuted by those that didn't believe in his message. Su vida no estaba segura. His life was not safe.
Por eso es que la Biblia dice que somos como ovejas que somos llevadas al matadero. That's why we are described as those sheep that are going to be sacrificed, Constantemente en peligro. constantly in a state of fear. El mismo apóstol lo dijo. And the Apostle Paul said it. Sufrimientos físicos y emocionales. Physical and emotional suffering. Porque solamente nos enfocamos en el sufrimiento físico. Because sometimes we only pay attention to the physical suffering. Pero el emocional es más fuerte que el físico. But the emotion is much more intense than the physical. A Pablo le dieron tantos golpes, They gave Paul so many beatings. lo encarcelaron, He was imprisoned. era náufrago, He was shipwrecked. en peligro constante, He was in constant danger, con hambre, frío y batallas muy fuertes. he was exhausted, hungry, and cold. Él no hablaba de la tribulación como teoría, He didn't speak on tribulation as a theory, sino como una but experiencia. as experience. Y ahí que está la diferencia, And that's where the difference is. que Dios tiene muchas veces que pasarnos por estos lugares That sometimes God needs to have us walk through these places para hablarlo desde un lugar de experiencia. so we can speak on a place of experience. Es muy fácil predicar la Biblia sin vivirla. It's very easy to preach about the Bible without experiencing it. Es sumamente fácil predicar la Biblia sin It's very vivirla. easy to preach about the Bible without experiencing it. Pero esto no se trata de lo que tú sabes, But it's not about what you know, sino de lo que tú practicas. it's about what you practice. Ahora, la carga que tenía este hombre por la iglesia, Now, the burden Es that otra this guy cosa. had of the church was something different. una preocupación constante como líder, He was constantly worried as a leader. luchando por mantener la doctrina correcta en la iglesia en He Roma, was struggling to keep that doctrine in the church. y el deseo que la iglesia crezca. And he desired that the church could grow. El libro a los romanos no es solamente una doctrina, The book of the Romans wasn't only of a doctrine. es el corazón de un pastor It is a heart of a pastor que sufre por su rebaño. that suffers for his flock, for his people. Pero Pablo me ha transformado, Pablo me ha cambiado la vida. But Paul has changed my life. ¿Cómo este hombre dice? En When la, Paul writes en la versión Reina Valera, in the Reina Valera version, él dice, nos alegramos o nos gloriamos en las tribulaciones. he says, "We rejoice in our tribulations." Y no era el único que decía esto. And he wasn't the only one that would write this. Todos los apóstoles por tendencia lo decían igualmente. All of the apostles will say it the exact same way. El tipo no estaba escribiendo desde un sofá, madre. The guy wasn't writing off of a couch. Estaba escribiendo desde una vida probada. He was writing from a life that has been tested. Él no dice soportamos las tribulaciones. He says tolerate Él tribulations. no dice He doesn't soportamos say let's tribulaciones. tolerate tribulations. Dice nos alegramos en ellas. He says we rejoice in them. No hace sentido eso. It doesn't make sense. ¿Por qué? Why? Porque él había visto el proceso en su propia vida. Because he had already seen the process in his own life. Porque el proceso produjo paciencia en Because él. that tribulation produced endurance in him. La paciencia formó su carácter The patience was formed into his character. y su carácter desarrolló una esperanza inquebrantable. And the character he developed was of an unshakable hope. Pablo no escribe la carta a los romanos desde un lugar cómodo, Paul didn't write the book of Romans in a comfortable state, sino que lo escribió desde una convicción nacida en el sufrimiento. but he wrote it from a conviction of suffering. Good, babe. Un aplauso a mi esposa que está fluyendo aquí. Las pruebas y dificultades producen resistencia. Trials and difficulties produce endurance. La dificultad no viene para destruirnos, Difficulty doesn't come to destroy you, sino para comenzar algo en nosotros. but it comes to begin something inside of you. La palabra producir The word produce implica un desarrollo que está comenzando. implies that there is a result that's being developed. O en otra manera de decirlo, Or in other words,
es un resultado en desarrollo. It's a result in progress. La presión está formando resistencia, The pressure is building endurance. el dolor está formando estabilidad Pain is building stability. y la espera está formando una disciplina espiritual. And waiting is building a spiritual discipline. Dios no te está rompiendo, God is not breaking you. te está probando, te está preparando. He is perdón. processing you. Ya que está a su lado, el proceso forma un carácter que no se quiebra. Tell the person sitting next to you, the process forms a character that does not break. Este es el punto más difícil. This is the most difficult point. El punto que para hablarlo hay que vivirlo. That to talk about it, you have to live it. Es imposible hablar de este punto si tú no has vivido esto. It's impossible to talk about this next point by not living through it. Y la resistencia forma firmeza de carácter. And the resistance creates a disciplined character. La verdad es que el carácter no se forma en la comodidad. The truth of the matter is that character isn't built in comfort. Se forma en la perseverancia en medio de la dificultad. It's formed through perseverance in the middle of your difficulty. Pablo, me llama la atención que Pablo hace referencia That's why Paul makes a reference a lo primero que Dios comienza a trabajar. when God begins to work in him, A lo primero que Dios comienza a trabajar en el humano to what God begins to work in the human race cuando están pasando por when they're tribulaciones. going through these difficulties. La resistencia. Resistance. ¿Qué es resistencia? What is endurance? Vamos a leer lo que dice el Let's diccionario. read what the dictionary says. La palabra resistencia significa la capacidad de una persona mantenerse firme, soportar dificultades y no rendirse ante pruebas, presión o sufrimiento. La fuerza dada por Dios para permanecer firmes en medio de las pruebas sin abandonar la fe. Endurance is the ability to remain firm, withstand difficulties, and not give up in the face of trials, pressure, or suffering. It is the strength given by God to remain faithful in the middle of hardship without abandoning the faith. No tengo duda que el apóstol Pablo menciona esto de primero porque es lo más difícil de adquirir. I have no doubt Paul mentions endurance first because it's one of the hardest things that humans need to acquire. ¿Quién quiere ser resistente? ¿Quién quiere estar Who aguantando wants, todo el tiempo? who wants to be enduring and just persevering all the time? Aunque sabemos que la resistencia es beneficiosa, Even though having endurance is important, sabemos que es difícil de soportar y no queremos vivirla. we know that it's difficult to maintain and we don't want to live through it. Y es porque aquí es que Dios comienza a trabajar en el interior del humano. This is where God starts to work in the inside. Tu fe cuando nadie te ve, Your faith when no one sees you, tu obediencia cuando no entiendes your obedience when you don't understand, y tu fidelidad cuando estás cansado. and your faithfulness when you're tired. Tú sabes que lo difícil que es serle fiel a Dios cuando estás cansado. You know how difficult it is to be obedient to God when you're tired? Cuando la emoción toma control de nuestras vidas When your emotions take over your lives y no podemos más. and we can't do it anymore. Y queremos soltar la And toalla. we want to let go of the towel. ¿Sabes algo? You know something? El sufrimiento revela quién eres, Suffering reveals who you really are. pero también construye en quién te estás convirtiendo. But it also builds to who you are becoming. Y como le dije anteriormente, el apóstol Pablo ha transformado mi vida. And like I said earlier, the Apostle Paul has changed my life. Desde que estudié profundamente sus epístolas, As I was o reading epístolas, his epistles, yo dejé de quejarme I stopped complaining porque entendí because I understood que si este hombre that if this man pudo vivir una vida was able to live a life agradando a Dios honoring God en medio de su sufrimiento, in the middle of his pain and suffering sin quejarse. without complaining, Yo no escuché a Pablo nunca quejándose. Paul, I never heard him Y complain mucho menos decir que se iba a rendir. or say, I'm going to give up. Ese hombre dijo, si esto es sufrimiento me ha llegado, That man said, if this suffering came to me, es porque así Dios lo desea. it's because that's what God wanted for me. Y quiero hablarles de algo que él dijo. And I want to talk to you about something that he said.
Pero quiero que entiendan algo. But I want you guys to understand something. Dios no está God is not interesado en tu... ¿Cómo lo digo? Ok. Dios está más interesado en tu formación que en tu comodidad. God is more interested in your formation than your comfortability. En 2 de Corintios, In the vamos book allá, of 2 Corinthians, capítulo 1, chapter 1, versos del 1 al 6. verses 1 through 6, Paréntesis. a quick pause. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, When Paul is writing this letter, se encuentra en los Corintios. it's found in the book of Corinthians. Pablo pasó una de las peores guerras en los Corintios. He was suffering the biggest fight in this book. Y él estaba hablando desde su dolor y de su proceso. And he was speaking on his pain and his process. No era que él lo había pasado ya, ni lo había superado. Not because he even started it or went through it yet. Él estaba en medio del dolor. He was in the midst of that pain. Escuchen bien. Listen well. En este capítulo podemos ver que Dios está formando un carácter en Pablo. In this chapter, we can see that Paul is being developed Un carácter sumamente importante. into a very important characteristic. Y este carácter tenía que ver con la consolación. And this character had to deal with consolation. Para tú poder consolar a otros, For you to be able to console others, primeramente tienes que ser consolado por Dios. you have to be first consoled by God. Básicamente, expresando, Basically expressing para yo poder ayudar a otros that for me to help others que están sufriendo, that are also suffering, yo primero tengo que sufrir. I need to suffer first. Y Pablo termina el versículo 6 estableciendo una verdad vital. And Paul ends that chapter with a very important Y dice, note. And he says, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. then you will be able to withstand the struggles as I did. Es muy fácil decir que somos personas resistentes cuando todo está bien. It's very easy to say that you're resistant when you're not going through anything. Pero cuando nuestras vidas no van muy bien, But when our lives are not going too well, cuando llegan los tiempos difíciles, when the hard times do come, los problemas y las the dificultades, problems and the difficulties, andamos desesperados. we become desperate. Para poder soportar y tener resistencia es necesario que nuestro carácter sea formado en medio del sufrimiento. In order to go through these difficulties, we have to have a formed character. Hace 3 semanas 3 weeks ago, yo hablaba con Dios. I was speaking to God. Yo dije, Señor, And I said, God, yo quiero que tú me comiences a ayudar I want you to start to help me a soltar ciertos medicamentos que yo tomo. to let go of some medications that I'm taking. Yo entiendo que en mi ignorancia I understand that in my ignorance, llegué a necesitarlo. I needed it. Entonces yo estoy dejando estos medicamentos So I'm letting go of these medications. y 2 semanas después, And 2 weeks later, cuando estoy en el pico del cuerpo haciendo cambios, while my body is at its peak of making changes, sintiendo dolores, incomodidades en el feeling pain and cuerpo, discomfort in the body, ansiedad, anxiety, se me hacía dificultoso respirar. breathing became difficult. Estaba en el templo en medio de un servicio. I was in church in the midst of a service. Me encontraba orando de una forma profunda como nunca había I orado. found myself praying in a very profound way that I haven't done before. Ese día hice algo que nunca he hecho. That day I did something that I didn't do before. Tomé la Santa Cena de rodillas. I madre. took the Holy Communion on my knees. Y tenía un gran peso en el corazón. And I felt a heavy weight in my heart. Mira, Señor, And I said, God, perdón, ¿he hecho algo malo que did me I sienta do tan something pesado? wrong that I'm on my knees? ¿Te he fallado en alguna forma? Did I fail you in any way? Y Dios solamente me inquietaba a orar. And God was just bothering me to continue to pray. Luego le di una palabra a un hermano And then I gave a word to a brother, y seguí adorando a Dios. and I continued to praise God. Y de la nada llega una congoja a mi corazón. And out of nowhere, I felt anguish in my heart. Y tuve que correr a tirarme de rodillas para And I llorar. had to run and to fall on my knees to cry. Y lloraba y lloraba y And I lloraba. cried and I cried and I cried. Momentos después, Moments later,
recibo una llamada. I receive a phone call. No pude contestarla en el momento. I couldn't answer the phone call at the moment, So, tuve que volver a llamar a la so I persona. had to call the person back. Era un primo mío It was one of my cousins que me quería decir algo acerca de mi hermano. that wanted to tell me something about my brother. Ahora, Now. mi padre me había mandado un mensaje en la mañana, My father that same morning had sent me a message, pero yo sentí no abrirlo. but I felt the need to not open the message. Déjame no abrir este mensaje ahora mismo. I said, let me not open this message right Déjeme now. hacerlo después que yo salga de la iglesia. Let me do it at the end of the service. Y mi primo me dice, Wilber, And then my cousin says, Wilbur, ¿tú sabes lo que le pasó a tu hermano? do you know what just happened to your brother? Yo pensé, I thought, como mi hermano es el más joven, tiene 19 años, you know, my little brother, he's only 19 years old. que se había metido en un problema, He probably got in a little problem. y que estaba preso o algo. Or he was in jail or something. Porque que la juventud de ahora no quiere coger cabeza. Because young people today don't want to listen. Pero él dijo unas palabras que yo nunca había pensado escuchar. But en mi my vida. cousin told me something through the phone that I didn't think was going to ever come out his mouth. Me dijo, Wilber, a tu hermano le dieron 3 disparos He said, your brother Joshua got shot 3 times esta madrugada. this morning. En ese momento yo entro a la oficina del pastor In that moment, I enter the pastor's office con la luz apagada with the lights off, y comienzo a orarle al Señor, Padre, ¿qué es lo que está and I pasando? begin to pray and say, God, what's going ¿Por on? qué tantas cosas? Why so many things? Y para aquellos que no saben, And for those that don't know, es algo muy, fue algo muy triggering for me. I don't know how you know it in Spanish. fue algo un poco traumante Porque mi hermano mayor murió de la misma forma. because my eldest brother died the same way. So para mí se levantó una ola de pensamientos So in his mind, trauma just became to develop in que his abrumaban mind. mi corazón. That started to anguish his heart. Y mi esposa pasa por la oficina And my wife passes through the office, y me dice, pero ¿y esa cara que tú tienes? and I tell him, why you have that face? Y yo dije, si tú no entiendes lo que alguien está pasando, no And he hables. was like, if you don't know what the person's going through, don't ask. Y ella se fue. And she left. Yo no quería decirle en ese momento I didn't want to tell her at the moment porque yo soy una persona que no me gusta decir las cosas delante de todo el because I don't mundo. like to tell everyone everything in Esperé orar. life. I stopped and I prayed. Cuando oré al Señor When I prayed, y Dios me dio un poco de and then fortaleza, God gave me a bit of strength, entonces le dije a mi esposa, por favor, entra. I told my wife, please come back to the Le dije office. lo que había pasado. I told her what happened, Ella me abrazó, habló and she conmigo. hugged me and she spoke to me. Y para no cansarle la historia, And to not let the story go forward, una de las balas perforó y destruyó totalmente su hueso one of the gunshots wounds perforated one of his bones y destruyó una de las arterias más importantes en el cuerpo. and it destroyed a major artery in his body. Que de una manera u otra trae sangre That one way or directamente del another, corazón. it supplies blood to the heart. Rápido, es bien conectada. It's very Está connected. ahí. Y está aquí abajo de este músculo, And it's abajo under de this tu muscle, bíceps, aquí under your está. bicep, Y eso fue destruido juntamente con el brazo. and it was destroyed along his arm, Y no había circulación. and there wasn't circulation. Los doctores decían, The doctors told me ya él perdió demasiada sangre. he's lost too much blood. Vamos a tener que amputarle el brazo We're going to have to amputate his arm para poder permitir que él no se muera. to be able to keep him alive Porque es demasiado lo que él ha perdido. ya. because he's lost too much blood. Y yo oraba en angustia, And I prayed in en agonía. anguish Decía, and Señor, agony, and I said, God, así no, please not like this. no lo hagas por él, hazlo por mí. Don't do it for him, do it for me. Porque al fin del día yo soy tu hijo, no Because él. at the end of the day, I'm your son, not Él him no te yet. sirve, pero yo sí. He doesn't serve you yet, but I do. Y el doctor, después de 3 operaciones, el doctor, And then after 3 operations, el doctor dice, muchacho, the doctor told him, muchacho, kid, tú eres un milagro. you are a miracle. Y le voy a enseñar una foto And I'm going to show you a photo que yo recibí el mismo día que sucedió. that I received the same day that it happened. Y imagínese usted la sorpresa que yo pasé. And imagine the surprise that I felt when I saw this. Esta fue la foto que a mí me mandaron de mi hermano. This was the Cuando photo me dieron la of my noticia. brother when I received the notice. Imagínese entonces cómo estaba Imagine yo. how I was feeling. Y mi esposa me dice, ¿cómo que tú lo haces? And my wife told me, how do you do it? En ese momento yo estaba liderando And in that moment, I was leading a service
liderando en reuniones leading in meetings, y atendiendo las necesidades de los otros, and attending the needs of others cuando yo tenía una propia. when I had a major necessity myself. Y para cortar el proceso le dieron de alta And to cut the process, they discharged him, y me llaman 2 días después. and I received a call 2 days later. Wilber, tu hermano se puso malo, lo tuvimos que llevar al hospital. Wilbur, de your nuevo. brother's not doing good. He had to go back to the hospital. Yo, como él estaba en el hospital donde yo trabajo, Because he was in the hospital where I work, yo lo fui a visitar. I went to visit him. Yo no podía irlo a visitar donde él estaba I anteriormente couldn't visit him where he was at initially porque la policía estaba haciendo una investigación del caso. because it was an open case and the police were under investigation. Cuando yo vi a este muchacho, mano, When I saw my brother, a mí se me rompió el corazón. my heart broke into pieces. Él había perdido como alrededor de 20 libras. He had already lost 20 pounds. Él es flaco de por sí. He's already skinny. Y parece que la morfina hizo una reacción And en it su seems cuerpo. like the morphine, developed something in his body. Y él le subió la presión, le subió His blood pressure was high. his pulse, su Los pulso, pulsos, latido del corazón. His heart rate was Y high. vomitaba sin poder parar. And he would vomit without stopping. Y mientras yo estaba en el And hospital, while I was at the él hospital, me decía, por favor, yo no puedo, yo no he puedo. would say, I can't, oh my God, I can't do this. Siento que voy a vomitar. I feel like I'm going to vomit again. Y ya, estate tranquilo. And I told my brother, relax. Tú estás haciendo mucha fuerza a tu brazo. You're placing too much force, Y tu energy on that brazo arm. está del doble del size que era. And his de lo arm is hinchado. actually 2 times bigger than a Pero regular su arm. desesperación But in his desperation, fue más grande que su dolor. it was greater than his pain. Y él no podía asimilar esto. And he couldn't tell the difference. Y yo al ver este escenario And me seeing this scenario y al ver a mi padre volviéndose loco, and seeing my dad going crazy, yo dije al Señor, I said, God, Padre, Father, ¿por qué así? why like this? Yo sé que tú tienes propósito I en know todo you lo have que haces. purpose for everything. Y probablemente esta es la única forma que él pueda comprender. And probably this is the only way that he's able to understand. Pero a ti no te consta que yo estoy sufriendo. But doesn't it pain you that I'm suffering? Ya tú me quitas, no tú, ya la calle me quitó un hermano The streets already took one of my brothers, y yo te honré. and I honored you. Y ahora tú me vas a llevar a otro. Now you're going to take away another brother? ¿O vas a permitir que el diablo se lo Or lleve? you're going to let the enemy take his soul? Por mí, por mí, no lo dejes pasar. Please don't let that happen for me. Y he estado teniendo que seguir siendo líder, And I had to continue to be in the shoes of a leader, ayudando a otros. helping others. Un esposo para esta hermosa mujer, A husband to his wife, un hijo, a son, un hombro para que mi padre llore. a shoulder so that my dad could cry on it. Pero me di cuenta que nadie estaba ayudando al que necesitaba. But I understood that no one helped the That's all. person needed it. Him. Dios me ministra, me dice, Wilber, God ministered to me and told me, Wilbur, yo tengo que consolarte a ti, yo, I have to console you porque así tú podrás consolar a otros. because that's the way you're going to be able to console others. Y me encontré en una situación el viernes que dije, wow, Señor. And I found myself in a problem this past Friday, Y and esto es todo con los síntomas del cuerpo. this y is todo lo all que with the estamos haciendo symptoms of the a la body misma that I'm vez. going through. Estoy en la clase bíblica de los jóvenes I'm in the Bible class, in the Bible study class on Friday, y yo veo a una de mis jóvenes que están en liderazgo conmigo and I see one of my youth that are part of the leadership. buscando a alguien. She's pacing back and forth. Era a mí que me estaba She was buscando. looking for someone, she was looking for me. Y Dios me dice, párate y sal. And God tells me, get up and go look for her. Y dije, ok. Cuando Okay. yo salía, ella estaba como a la puerta de afuera. Yeah, so when I left the Bible, the room, she was like by the door. Y yo le dije, Melanie, ¿qué pasó, mi niña? And I said, Melanie, what's going on? Cuando ella se voltea, que vio que era yo, And when she turns around and sees that it was Wilbur, ella corrió hacia mí llorando. she ran towards him crying. Y
se rompió a llorar en mis brazos. And she broke down and was ¿Qué crying. te pasa, mi niña? ¿Por qué tú estás así? And I told her, my daughter, what's going on? Why are you crying? Me acaban de llamar, Wilber, que mi abuelo se acaba de morir. Wilbur, they just called me. My grandpa just died. Y yo dándole consuelo a esta niña And me consoling this girl y hablando con el Señor a la misma and vez. speaking to God at the same time. Decía, como son las cosas. And I said, Padre. wow, how's things of life? Como yo tengo que apartar mis sentimientos I y need to mi dolor separate my feelings and what I'm going through para yo poder ayudar a otros. to help someone else. Con esto le digo, With this being said, por favor, aprecien a su líder. please appreciate your leader Porque nosotros pasamos cosas que ustedes nunca se pueden because they imaginar. go through so much that you guys don't even have the mind to imagine. Tú no puedes liderar a otros sin primero hacer el camino. You can lead others, but you need to make the way first. Y en el camino hay que quitar, And pasar, to make a way, you empujar, have to build, push, make, sufrir. suffer. Pero yo quiero que vayamos otra vez aquí. But I want us to come back to the message. Porque Pablo me rompió el cerebro cuando Because yo pude Paul leer esto. broke my mind when I read this. Muchas ocasiones Many times, nos sentimos tan abrumados y abatidos por la prueba que pensamos que no podemos seguir we, más. we feel so much anguish and desperation that we don't think that we can continue on. Y yo en muchas ocasiones le he dicho a Dios, ya yo no puedo. And I have told God personally, I can't do this anymore. Coge tu ministerio, Take back your ministry. coge tu liderazgo, Take back your ministry and your leadership porque ya yo no puedo soportar más. because I can't do this anymore. Pero es necesario, mis amados hermanos, But it's necessary, my brothers and sisters, que Dios nos permita pasar por estas experiencias. that God permits us to go through these experiences. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque nosotros los humanos tenemos por tendencia Because us as humans, we have a tendency de tratar de salir de nuestras pruebas con nuestros propios méritos, to try to get out of our processes by our own merit, con nuestras propias fuerzas, with our own strength, confiando en nuestras propias habilidades. trusting in our own abilities. Pero por esta razón, And for that reason, en muchas ocasiones nos sentimos sumamente abrumados in many occasions, we feel overly anguished porque estamos confiando because we are trusting en la persona incorrecta. in the incorrect person. Estamos confiando en nosotros We're mismos trusting in ourselves cuando nosotros no tenemos nada que dar. when we have nothing to give. En esos momentos Dios nos da una enseñanza muy valiosa In those moments, God teaches us a very valuable lesson que debería ser muy importante para todo el that creyente. needs to be very important for every believer. Dios me dijo, Wilber, sí, tú no puedes más. God told me, yes, well, but you can't do it anymore. Sí, tú no puedes hacer esto. No, you can't do this. El problema es que tú estás poniendo tu confianza donde no debes. The problem is that you're putting your strength and faith in something that you're not supposed Has to. puesto tu confianza en tus habilidades, You place your trust in your self-abilities, en tus fuerzas, in your own strength, y por eso te sientes que no puedes más. and that's why you feel that you can't do it anymore. Tu confianza nunca debe de estar en ti, Your trust should never be on you. debe de estar en mí. It should be in me, in God. Cuando nuestra confianza está en Dios, When our trust is found in God, cuando nuestra confianza está en Dios, when our trust is found in God, entonces Dios obra de manera poderosa. then God is going to come down and show His Pablo power. termina este pensamiento con un testimonio propio. Paul Vamos, finishes this with a testimony. vamos a 2 de We're Corintios, going to go to 2 Corinthians capítulo 1, chapter 1, verso del 8. verse, Vamos a ponerlo desde el primer verso. we're going to go from the first verse. 2 Corinthians 1. Gloria a Jesús. Esto me desbarató. Miren esto. Look at this. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo, This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Timothy. va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. I am writing to God's church in Corinth and to all of his holy people throughout Greece.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le dé gracia y paz. May God and our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Toda alabanza sea para Dios, All praise to God, el Padre de nuestro Señor the Jesucristo. Father of our Lord Jesus Christ. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. God is our merciful Father Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. and the source of all comfort. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. He comforts us in all of our problems so that we can comfort others. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. When they are troubled, and we are then able to give them the same comfort God has given us. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, For the more we suffer for Christ, tanto Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. the more God will shower us with His comfort through Christ. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para que el consuelo y la salvación para el consuelo y la salvación de ustedes. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. Cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Then you can patiently endure the same things we suffer. Vamos a brincar al 8 We're going to jump to verse 8. y aquí se pone seria la This is where situación. things become a little more serious. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. We think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Hasta pensamos que no saldríamos con vida. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure, and we thought we would never live through it. Voy a leer este versículo de nuevo. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. And we thought we would never live through it. De hecho, esperábamos morir, In fact, we expected to die. pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. But as a result, we stopped relying on ourselves and learned to rely only on God who raises the dead. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. And He did rescue us from mortal danger, and He will rescue us again. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. We have placed our confidence in Him, and He will continue to rescue us. El apóstol Pablo The Apostle Paul pudo comprender was able to understand this, la necesidad del sufrimiento. the necessity of suffering. A Pablo le conocen como el apóstol de los gentiles, To many, Paul is the epistles, the apostle of the Gentiles, el apóstol de los gentiles. pero yo le llamo diferente. But I call him differently. Yo le llamo el apóstol del I sufrimiento. call him the apostle of suffering. ¿Por qué? Why? Porque el mismo Señor Jesús Because the same Lord Jesus Christ decidió usarlo a Él decided to use him para pasar por mucho sufrimiento. to have him go through lots of suffering. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? La Biblia dice que en el libro de los Hechos, capítulo 9, si no me equivoco, In Acts 9, the Bible says que Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías. that God speaks to Ananias, says, Ananias. Y Ananías le responde, sí, Señor. And Ananias responds, yes, Lord. Vas a encontrar un hombre en la casa de Judas You're going to find a man in the house of Judah. llamado Saulo de Tarso. His name is Saul, Él está ciego. and he's Y blind. tiene 3 días que no come ni And bebe. he has 3 days he doesn't eat or Pero drink. está orando. But he's Y praying. le di una visión de acerca de alguien que se acercará a él llamado And Ananías. I gave him a vision of someone named Ananias that was going to come to him. Y se vuelve interesante aquí. And it becomes interesting. Ananías dice,
Señor, Saulo, And Ananias said, Saul? yo he escuchado de Saulo. I've heard of Saul. Ese no es el que nos mata a nosotros. Isn't he the one that kills us? Ananías, Ananias. yo he escogido a Pablo como instrumento I have chosen Paul as a tool de mi gloria. of my glory. Y lo usaré para predicarle a los gentiles, And I will use him to preach to the Gentiles, igualmente a los judíos also as to the y Jewish también a people, los reyes. and also to the kings. Porque quiero que él vea lo que hay que padecer por mi nombre. Because I want him to see what he needs to suffer for his people. Porque le mostraré lo que tiene que sufrir por mi Because nombre. I will show him what he needs to suffer for his El people. Señor le dio a Pablo And Jesus gave una Paul responsabilidad tan a grande. major responsibility. Y Pablo le dice a Timoteo, And Paul tells Timothy, sí, yes. ¿por qué Dios hizo eso? Why did God do this? Como yo era el más vil, Because I was the most el más vile, malo, the worst el que person, perseguía a la the iglesia, person that persecuted the church, lleno de pecado, filled with sin. Dios decidió mostrar su gloria en mí God decided to demonstrate his power through me para que la gente vea que si lo hizo conmigo, lo puede so hacer that con people cualquier can see that persona. if he did it with me, he could do it with anybody. ¿Tú sabes lo que es eso? You know what that is? ¿Tú sabes lo que es eso? You know what that is? Eso no es nada fácil. That's not easy. Y me encanta como Pablo veía el sufrimiento. And I love how Paul saw suffering. Para él no era una señal de abandono, sino evidencia de que había sido apartado para una It misión wasn't a sign eterna. of abandonment, but it was a sign that he was assigned to Eternal mission. una misión eterna. Y para ser ejemplo de perseverancia, fe y transformación. And to be of resistance, resilience, and firmness. Dígale que está a su lado, Tell the person sitting next to you, el sufrimiento no es el final. suffering is not the end. Ya voy a terminar. We're about to conclude. Regálame 5 minutos. Just give me 5 more minutes. Fluye, fluye. No quiero tomarle mucho de su tiempo. Estoy tratando de ponerlo más pequeño. Porque I'm trying no quiero durar demasiado. Pero me preguntarías cuál es el propósito del sufrimiento. You would ask me, what's the point of suffering? El sufrimiento produce resistencia. Suffering produces La resilience. resistencia que forma un carácter firme. The resilience that forms a good ¿Y character. cuál es el final de ese carácter? And what's the end of that character? Dígale que está a su Tell lado, the por person favor. sitting next to you, please. Una esperanza inquebrantable. A unshakable hope. La Biblia dice, The y el Bible carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, That this character is going to ensure us a salvation. y esa esperanza no acabará en desilusión. And that hope will never fail. Todo este proceso tiene un destino, All of this has a purpose and a destiny. una esperanza firme, A firm hope, real real, y que no fallará. and it will never fail. No es una ilusión It's not an illusion, ni un ojalá, not a maybe, sino una certeza. but a certainty. ¿Por qué no termina en desilusión? Why will it not disappoint? Porque al fin y al cabo Dios hace eso por amor. Because at the end of the day, God does it because of love. Porque está basado en algo seguro. Because it's based on something true. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. The love of God is poured over us. Eso significa That means que aunque todo falle, that even though everything fails, Dios no falla. God doesn't fail. Que aunque todo cambie, That even if everything changes, Dios permanece. God remains. Que aunque no entiendas, That even if you don't understand, Dios está en control. God is still in Y control. termino con esto. And I conclude with this. No sé cuál es tu dificultad en este día. I don't know what your difficulty is today. No sé por cuánto tiempo has estado sufriendo. I don't know how many days or years you've been suffering, Ni mucho menos cuán difícil ha sido or how difficult it may have been mantenerte de pie. to maintain yourself standing. Hay temporadas donde las dificultades se vuelven abrumadoras, There's seasons where difficulties become overwhelming, aumentando cada día más. where every day feels heavier, Y sentimos que toda la esperanza la perdemos, and we begin to feel that we're losing all of the strength que we have. perdemos todas las fuerzas. We're losing all strength and hope.
Eventualmente llegamos a un punto de pensar que no podemos más. Eventually, we come to a point where we say we can't do this anymore. Pasa el tiempo y las cosas parecen empeorar. Time passes and things seem to get worse. Y en medio del silencio sentimos que Dios nos ha dejado. And in the middle of the silence, it feels like God has left us. Como que Dios no está obrando. As if God hasn't been working. Haciendo el sufrimiento aún más difícil de cargar. Making that suffering even more harder to carry. Pero aún en esta temporada, But even through this season, Dios sigue teniendo el control. God is still in control. Él te está enseñando a resistir, He is teaching you to endure, a confiar aun cuando no to entiendes trust even when you don't understand, y a depender de su voluntad and to depend on His will por encima de tus emociones. over any emotion. A depender de su To voluntad depend on His will por encima de tus on emociones. top of your emotions. Porque hay un carácter que solo se forma en medio de la prueba. Because there is a character being formed in the midst of trials, Una fe que solo madura en el dolor. and faith that only matures through pain, Una fortaleza que nace cuando ya no quedan fuerzas and humanas. strength that is born when human strength runs Lo out. que hoy te duele, What hurts you today, mañana Dios lo puede usar para fortalecer tu propósito. tomorrow God can use to strengthen your purpose. Afirmar tu fe y mostrarte que nunca te abandonó. Establish your faith and to show you that He never abandoned you. Aunque hoy no veas salida, Even if today you can't see a way out, Dios sigue obrando en silencio. God is still working in the silence. Sí, Señor. Y el mismo proceso que quiso destruirte será el testimonio que Él usará para levantar a otros a través de tu vida. And the very same process that tried to destroy you will become the testimony God uses to show others. Nosotros no somos los únicos sufridos. We're not the only ones that do suffer. El mismo apóstol Pablo dice que todos los de la fe sufren The Apostle igualmente. Paul says all believers of the faith suffer. Y aquellos que sirvieron a Dios, And those that serve God, todos los grandes hombres all those great men del Viejo Testamento, that were spoken of in the Old Testament, igual como el Nuevo, also in the New Testament, sufrieron. they suffered. Quiero leer este versículo I para want to terminar. just read this text. Está en Salmo It's in 119, Psalms 119, verso 107, verses verso 107 a 107 112. to 112. El que no sabe, Salmo 19 es el salmo más largo en la vida. If you didn't know, Psalms 119 is the longest psalm in the Bible. David decidió derramar su corazón en ese David ese salmo. decided to let all of his life down as he Oye, wrote mira this. lo que le pide David. Look al what Señor. David asks God today. Salmos 19, Psalms 119, Psalms 119, verso 17, verso 107 verse 107 hasta el 112. to 112. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constante, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el fin. I have suffered much, O Lord. Restore my life again as you promised. Lord, accept my offering of praise and teach me your regulations. My life constantly hangs in the balance, but I will not stop obeying your instructions. The wicked have set their traps for me, but I will not turn from your commandments. Your laws are my treasure, and they are my heart's delight. I am determined to keep your decrees to the very end. El salmista nos enseña The psalmist teaches us que la obediencia en medio del proceso y that del dolor obedience in the midst of pain and suffering, agrada a Dios. it gratifies the heart of God. Y con esto quiero que la iglesia de Dios se And ponga with de this, I pies. want the church of God to please stand. Mi esposa estará entonando una adoración My wife is going to be singing a song, y quiero que podamos meditar en ella and I want for us to meditate in it
y entregarle a Dios todas las cosas que nos causan sufrimiento. and give to God all the things that causes us issues or problems today. Y que podamos decirle, Señor, enséñanos And for us to say, God, please help us. Please teach me. qué en mi carácter quieres fortalecer. What in my character you want to strengthen? No había... ¿Tú lo cantas a capela? Ok. Como la canción es nueva, no tienen todavía la pista de la canción. Mi esposa lo va a cantar a capela. Gracias a Dios por su vida. Queremos que escuchen las palabras de esta adoración. Amen. Dice, I don't know, probably will. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca y mi placer en Él está. No soy digno de desatar sus aldas, es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca y mi placer en Él está. No soy digno de desatar sus aldas, es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días es Él. Iglesia, agárrese de la mano en este día. Agárrese de la mano. Bueno, los que tienen baby está bien. Aleluya. Pero los que no, agárrese de las manos. Just hold each other's hands. Quiero hacer una oración I'm going to make a general prayer, a general prayer today, para que el Señor sea bendiciendo esta so that God casa. can bless this house, Para que sea Él fortaleciendo los so it could be corazones. Him fortifying the hearts today. Que sea Él poniendo obreros Maybe Him putting the people to work que amen la obra. that love the work of God. Que no le interesen lo que tengan que pasar That it por doesn't llevarla a matter cabo, what they need to go through, sino que la honra se encuentra en hacerlo por ti. but that they find honor because they're doing it for you. Eterno Dios, Gracias, Jesús. amantísimo Padre, Gracias, Señor. te doy gracias, oh Señor, oh Rey. Gracias, Señor. Primeramente quiero presentarte todos los corazones en esta casa, en Sí, esta Señor. iglesia, Dios mío. Sí, Señor. Tú conoces, Dios mío, sus pruebas, su corazón, sus sufrimientos, sus dificultades, sus padecimientos. Y yo te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo, Dios mío, cada corazón en este lugar. Padre, que ellos puedan entender, Dios mío, que tú estás formando un carácter en ellos. Padre, que ellos entiendan que el don no es suficiente, mi Dios del cielo.
Que el don sin carácter, Dios mío, no es nada, Padre.